Hoy veremos la sentencia if. Este es un video para el curso de programación. Mi nombre es Edgar López, carné 21001901 y me encuentro estudiando la licenciatura en Educación de la Informática y Ciencias de la Computación. Iniciemos. En este video desarrollaremos tres temas importantes: la sentencia if, qué es y su sintaxis, qué es el if anidado y programas ejemplos en donde desarrollaremos un programa para poder explicar las estructuras y su funcionamiento. Sentencia if. La sentencia if es una condicional que nos permite realizar preguntas al programa y actuar según la respuesta. If nos permite realizar una validación de una condición. En caso de ser verdadera, ejecutaremos una serie de instrucciones. En caso de ser falsa, ejecutaremos otro tipo de instrucciones. Por eso al inicio decimos que es como hacer preguntas al programa, ya que en base a la respuesta seguiremos un camino diferente. Para la sentencia if, la sintaxis se explica de la siguiente forma. Se declara el if y la condición que debe cumplirse para ejecutar el bloque de instrucciones. En Python no se utilizan llaves, por lo cual para indicar que el grupo de instrucciones pertenece al if, hacemos uso de la indentación, que es un espacio antes de las instrucciones. Para cerrar el if únicamente debemos seguir escribiendo nuestro código sin la indentación. El if se traduce como sí. Si se cumple la condición, ejecutaremos las instrucciones. Pero, ¿qué pasa si no se cumple? Opcionalmente podemos agregar un else que se traduce como un entonces. Si la condición no se cumple, entonces se ejecutará otro grupo de instrucciones. Siempre debemos recordar el uso de la indentación para aclarar que las instrucciones pertenecen a la sentencia. La sintaxis de un if con un else se explica de la siguiente forma. Declaramos el if y escribimos la condición que debe cumplirse para ejecutar las instrucciones. Escribimos dos puntos para indicar que estamos precediendo de un grupo de instrucciones. Hacemos uso de la indentación y escribimos las instrucciones que queremos que se cumplan en dado caso la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, hacemos uso del else, lo declaramos y escribimos las instrucciones que queremos que se cumplan en dado caso la condición sea falsa. Estructura el if. Podemos verificar una o más condiciones al incluir un if. Se ejecutará en dado caso que el if no se cumpla. Al no cumplirse con la condición if, el intérprete seguirá comprobando las elif. La sintaxis del if con un elif es la siguiente. Declaramos el if y la condición que queremos que se cumpla. Los dos puntos y siempre recordemos hacer uso de la indentación. Declaramos las instrucciones. En dado caso la condición sea falsa, el programa seguirá comprobando las elif. Entonces, para agregarlo a nuestra estructura if, debemos declarar el elif y colocar la condición que queremos que se cumpla. Si el elif es verdadero, ejecutará las instrucciones que lo preceden. Debemos tomar en cuenta que si se cumple una condición, el resto de elifs o condiciones ya no se verificarán ni se ejecutarán. Por ejemplo, si el if principal no es verdadero, el programa iniciará a verificar las condiciones del elif. Si el primer elif es falso, seguirá con el siguiente. Si el segundo elif es falso, seguirá con el siguiente. Si el tercer elif es verdadero, se ejecutará. En caso contrario, si tuviéramos tres elif y el primero es el verdadero, el elif número 2 y el elif número 3 ya no serán verificados por el programa. Aquí podemos ver una sintaxis con if, elif y else. Lo primero que aparece es nuestro if, el if principal con su condición e instrucciones. Si nosotros queremos validar más condiciones, debemos agregar el if. La cantidad de if no es limitada. En dado caso no se cumpla el if o el elif, podemos agregar opcionalmente un else para ejecutar una serie de acciones o instrucciones en dado caso nuestras condiciones anteriores sean falsas. If anidado. Las condicionales permiten escribir código en su interior y en realidad nada impide colocar más condicionales en su interior.
A esto se le llaman condicionales anidados, pues es una estructura condicional dentro de otra. Eso quiere decir que el if anidado es la estructura o condicional if dentro de otra condicional if. Su sintaxis es la siguiente. Declaramos el if y colocamos la condición que queremos que se verifique. En dado caso esa condición sea verdadera, se ejecutará una serie de instrucciones. Aquí nosotros podemos agregar un if para poder seguir evaluando condiciones en base a la condición que se cumplió anteriormente. En dado caso la primera condición o el if principal no se cumpliera, podríamos agregar un else opcionalmente que ejecute otro if. Las sentencias if implementan decisiones que implican una o dos alternativas. Una sentencia if anidada es cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if. Programas ejemplos. Aquí veremos dos programas en donde veremos cómo se utiliza if, elif y else y cómo se utiliza un if anidado. En este caso haremos un programa ejemplo de if, elif y else en donde el programa le pregunte a nuestro cliente si desea comprar un helado. Iniciamos declarando una variable que denominaremos respuesta. A esta variable la declaramos con un input para preguntar al usuario si desea comprar un helado. Es importante que cuando nosotros estemos utilizando el if y el usuario tenga que realizar una elección, nosotros limitemos la respuesta. En este caso nosotros vamos a limitar a que 1 significa sí y 2 significa que no. El motivo es que hay una infinidad de formas en que los usuarios puedan escribir una palabra. Entonces nuestro código sería demasiado extenso si nosotros queremos abarcar todas las posibilidades. Entonces nosotros como programadores y desarrolladores, para facilitarnos la tarea, podemos realizar esta limitación de respuesta para que el cliente sepa qué significa cada una de sus opciones. Luego declararemos el if y colocaremos la condición que queremos que se cumpla. En este caso, que respuesta sea igual a el número 1. El número 1 está entre comillas debido a que nosotros estamos comparando texto y no un número entero. Luego de que nosotros hayamos declarado la sentencia if con su condición, debemos colocar los dos puntos y recordamos hacer uso de la indentación para identificar que la instrucción pertenece a la sentencia. En este caso, nosotros queremos que si se cumple que la respuesta es igual a 1, la instrucción que debe cumplirse es de que se imprima en pantalla el texto diríjase a la heladería más cercana. Como nosotros queremos seguir evaluando sobre la misma condición, vamos a hacer uso de un elif. En este caso, escribimos la sentencia del if, colocamos la condición que se cumpla, dos puntos y recordamos hacer uso de la indentación. En dado caso, nuestro if con la condición respuesta es igual a 2, ejecutará la instrucción que imprima en pantalla el texto compre algo que se tenga antojo. Como nuestro programa no está limitado a que el usuario pueda responder algo o un texto que no sea 1 o 2, nosotros incluiremos una estructura else. Con esta estructura else, nosotros nos cercioraremos de que si el usuario no responde el número 1 o el número 2, en pantalla aparecerá el mensaje que su respuesta es inválida y que debe intentarlo nuevamente. En este caso, nuestro código ya está terminado. Lo ejecutaremos y veremos que si el usuario teclea el número 1, que significa que si quiere comprar un helado, en pantalla sale el texto que se dirija a la heladería más cercana. Volveremos a ejecutar el código y veremos que si el usuario escribe el número 2, aparecerá en pantalla que compre algo que sí sea de su antojo. Volveremos a ejecutar el código para verificar qué pasa si la respuesta no es 1 o 2. En este caso
tecleamos número 3 y veremos que como no se cumplió ni la primera ni la segunda condición o la primera o la segunda if, en pantalla aparecerá el texto que lo intente nuevamente ya que la respuesta es inválida. Para el if anidado utilizaremos el mismo ejemplo. Colocaremos en este caso una nueva variable en donde solicitaremos al usuario que nos indique cuál es el sabor del helado que quiere. De igual forma que con la anterior pregunta, limitaremos la respuesta a que uno sea de chocolate y número 2 de vainilla. El if anidado lo agregaremos debajo de el if donde la condición evalúa si respuesta es igual a 1. Para colocar el if anidado únicamente tenemos que respetar la indentación para saber que ese if pertenece al if principal. En este if nosotros ponemos la condición que sabor es igual a 1, o sea, sabor es igual a chocolate. En dado caso esa condición sea verdadera, el texto, la instrucción que se ejecutará será de que en la pantalla aparecerá el texto compre uno de chocolate. A este if anidado le vamos a agregar un elif para que evalúe si sabor es igual a 2 para que en pantalla aparezca el texto compre uno de vainilla. En este caso podemos ver que Python respeta mucho lo de la indentación. En mi caso yo coloqué indentación de más o no requerida y Python me dio error. Tuve que colocar la indentación que Python solicitaba para poder ejecutar el if anidado. Al ejecutar el programa podremos ver de qué funciona el if anidado, ya que nuestra primera respuesta fue de que si queríamos un helado. Como esta respuesta se cumplió, el if anidado pudo evaluarse. El sabor del helado que queríamos era chocolate. En el if anidado decía que si la respuesta del sabor era chocolate, tendría que aparecer en pantalla que compráramos un helado de chocolate. De igual forma podemos ver que se cumplen las condiciones y las instrucciones se ejecutan.